literatura chilena a inicios del siglo XX, sus obras más destacadas que se hicieron presentes en la época y la crítica que se hacía a los autores con sus respectivas obras. Durante la primera mitad del siglo XX, la literatura nacional recibió un impulso de renovación que expresó cambios sociales y culturales acontecidos en el país a través de los mayores exponentes nacionales que intentaban expresar lo que ocurría en esos instantes en el país a través de sus letras. Época donde destacaron intérpretes tales como Gabriela Mistral, Pablo Neruda, Baldomero Lillo y Vicente Huidobro, los cuales son sobre los que vamos a indagar en este documental. Hipótesis. Los resultados de la siguiente investigación pueden darnos a conocer cuál era el ambiente que se vivía en la época, el cual puede explicarnos los distintos modos de actuar y los caminos que estaba tomando la sociedad de aquella época, tanto es el impacto que tuvo la literatura nacional, con obras de grandes autores como Gabriela Mistral y Pablo Neruda, las que podían causar revuelo criticando aspectos de la sociedad chilena que incluso hasta el día de hoy están presentes en nuestra vida. En la primera mitad del siglo XX, la literatura nacional comenzó a abrirse paso por Latinoamérica, con muchas obras que se dieron a conocer a nivel internacional, poniendo a Chile en el mapa de la literatura, gracias a grandes autores como Lucila Godoy Callaga, más conocida como Gabriela Mistral, nació el 7 de abril de 1889 en Vicuña. Fue una de las poetas más destacadas de la literatura chilena e hispanoamericana. Sus escritos se destacan por temas relacionados con la mujer, la niñez y la política educacional, representando el espíritu de su época. De sus primeras obras se destacan el poemario Desolación, publicado en 1922, Lectura para mujeres, dedicado a la enseñanza, y la obra Tala, reconocida a nivel hispanoamericano. En el año 1945 se convirtió en la primera latinoamericana en recibir el Premio Nobel de Literatura. 6 años después recibió el Premio Nacional de Literatura. Y fue así como durante toda su vida fue destacada y reconocida. Finalmente murió el 10 de enero de 1957 a la edad de 67 años en Nueva York. Baldomero Lillo nació en Lota, el 6 de enero de 1867. Fue un cuentista nacional considerado el padre del realismo. Fue un escritor famoso por centrar sus obras en la dramática vida de los trabajadores del país, como mineros, pescadores, campesinos, en donde en general daba a conocer cómo era la vida del pueblo trabajador chileno. Entre sus obras más destacadas se encuentran Juan Fariña, publicado en 1901, Subterra, publicado en 1904, y Subsolia, publicado en 1907. En 1907 recibió un premio entregado por la revista Católica, gracias al cuento Juan Fariña. En 1912 fallece su esposa, y el 10 de septiembre de 1923, Baldomero Lillo deja de existir en San Bernardo, producto de una tuberculosis. Vicente García Huidobro Fernández nació en Santiago el 10 de enero de 1893. Más conocido por Vicente Huidobro, nació y se desarrolló en un ambiente agradable ya que provenía de una familia de estatus acomodado y relacionada con la política. Fue un poeta nacional, pero también se introdujo en otras áreas como lo es la novela, cine y teatro. Huidobro en sus obras centró una crítica a las instituciones de élite y del poder. Durante la época en que comenzó a escribir, sintió la necesidad de innovar en la literatura del país, a tal punto que fue el iniciador y exponente de un movimiento el cual se denominó creacionismo alrededor del año 1919, e incluso la logró introducir en Europa. Ricardo Neftalí Reyes, más conocido como Pablo Neruda, fue un poeta chileno el cual nació en julio de 1904, considerado uno de los más grandes poetas chilenos. En los poemas de Pablo Neruda podemos apreciar que en sus inicios genera una crítica social, pero que luego avanzado el tiempo comienza a conjugar esta crítica social junto con la política. Esto debido a que era un activista político que militaba en el Partido Comunista. Son en estos momentos donde yace uno de sus poemas, Envío, en 1949, en el momento en que se aprueba la ley maldita en Chile y en donde Neruda tiene que irse al exilio. Es así como alejado de su patria, sigue creando poemas tales como Cuando de Chile, el que representa lo que siente un hombre cuando está lejos de su patria sin que él lo desee. Años después, Pablo Neruda fallece. Las obras más destacadas de la época pueden ser Flores de Cardo de Pedro Prado, Gabriela Mistral con su poema Sonetos de la Muerte. También Vicente Huidobro, quien en 1914 publica Artes del Sugerimiento, Las Manos Juntas publicadas en 1915 por Ángel Cruchaga, El Folletín del Diablo y los Gemidos, publicados en 1920 y 1922, por Pablo de Roca. Juan Guzmán de Cruchaga, quien publica en 1914 junto a Bracero. Pablo Neruda, quien publica Crepusculario en 1923, y al año siguiente 20 poemas de amor y una canción desesperada. Todas estas obras evocaban en un solo camino, el cual era dejar plasmado lo que se sentía, lo que se vivía en aquellas épocas, tanto social, económico como político. La primera mitad del siglo XX, la literatura chilena tuvo diversos cambios en donde todos los autores tenían diferentes estilos, por ende hacían críticas a distintos ámbitos de la sociedad. Los escritos de Gabriela Mistral tienden a crear conciencia y recuperar el papel de madre en familia,
La bondad, la paciencia y la completa disposición hacia los hijos son los temas centrales en sus textos, como por ejemplo en Lectura para Mujeres, que conduce y se adentra en el ámbito de la reflexión e interioridad de todo ser humano, partiendo de hechos concretos. Su estilo sencillo, intimista, de gran belleza y poesía presta admiración al idealismo de su contenido. También en manos del autor Vicente García Huidobro tenemos la crítica hacia la élite y el poder, aunque es irónico, ya que él proviene de este mundo. Claramente se ve reflejado en el texto Pasando Pasando, donde centra su crítica a la iglesia y principalmente a la participación de los jesuitas en este. Por el ámbito de los trabajadores tenemos a Baldomero Lillo, en donde en sus textos hacía referencia hacia la esforzada y sacrificada vida de los trabajadores del país, como mineros, campesinos y trabajadores del mar. Claro ejemplo está en sus obras más conocidas, como En Subterra y Subsole, donde da a conocer cómo era la vida de los mineros de Lota. ¿Por qué realista? Porque incorporan obviamente todos los elementos que son propios de nuestra realidad y cotidianidad, y esos elementos se plasman dentro de los textos de estos autores, en el cual el lector también debe de sentirse relacionado e influido por estos textos. Como planteaba antes, no es solamente elementos de ficción, ¿ya? No solamente elementos retóricos, sino que también proponen elementos que son propios de nuestra realidad y de nuestra sociedad en general. Obviamente críticos, sí. Entonces ahí es donde el lector debe de tratar de incorporar sus propias reflexiones, sus propios razonamientos y obviamente sus propias opiniones en torno a lo que el autor me intenta dar a conocer. Ellos se preguntaban de cómo nosotros podemos plasmar nuestro concepto de identidad, ¿ya? Y ese concepto de identidad ellos lo trataban de reflejar en sus textos de distintas formas, en el cual, como ya aludí anteriormente, el lector debería hacerse partícipe de esta relación y de esta incorporación de elementos de los autores, ¿ya? Y obviamente es importante porque se propagaron muchos textos nacionales, los autores nacionales también se hicieron conocidos, no solamente a nivel latinoamericano, sino que a nivel mundial, y la gente obviamente tuvo mayor acceso a estos textos, ya que como había una mayor globalización y difusión de estos textos y de estas temáticas, las personas de nuestro país en general pudieron acceder a estas temáticas y tratar de dar su propia opinión. Como dije, por ejemplo, hablemos de Chile, hablemos de Latinoamérica, hablemos del siglo XX, las temáticas giran como en torno a la misma temática, ¿ya? ¿Y cuál es la misma temática en torno a estos textos? Una crítica social, ¿ya? Generalmente todos los textos poseen algún elemento crítico, esta temática crítica social, y generalmente esta crítica se realizaba a través o de una forma a raíz de estos golpes militares o gobiernos totalitaristas o el totalitarismo en general que existía en la época, ¿ya? Entonces siempre han habido a principios del siglo XX, por ejemplo en España, han habido en Rusia, han habido en Argentina, en Chile obviamente no a comienzo del siglo, sino que posterior pero todos esos textos de alguna forma son más críticos, más sociales, ¿ya? Y eso es importante y eso es parte de la literatura chilena del siglo XX y obviamente del nivel latinoamericano en general. Yo diría que de la literatura del siglo XX a nivel mundial, ¿ya? Siempre la crítica social y la reflexión que el lector debe de poseer de ese texto. El documental que acabamos de exponer nos dio a conocer lo que se sentía en el ambiente de la primera mitad del siglo XX, expresado por personas que vivían en la época y que plasmaron lo que veían y sentían ellos en la sociedad, pudiendo lograr a través de sus escritos quedar para siempre en la historia de una sociedad que en esos momentos estaba sufriendo de variados y necesarios cambios.